Amigos, hoy les presentamos una nueva emisión de Norte a Sur. Como usted sabe, lo llevamos a ustedes Damaso Jiménez, Francisco Rojas y Darwin Chávez para tratar los asuntos no solamente de Venezuela, sino del mundo y todo aquello que tenga que ver con la información que usted necesita para estar bien informado. En el acuerdo siguiente, nosotros no especulamos, nosotros siempre tratamos de ir a la verdad, porque en tiempos de noticias falsas, lo mejor es informar y no especular. Por supuesto, nuestras opiniones pudieran ser controvertidas, pero tienen el argumento de que nosotros no lo hacemos por otro motivo que no sea el de dar nuestra opinión, que usted puede o no seguir. Por eso la columna de Darwin Chávez, Verdades y Rumores, es muy seguida y muy pocas veces desmentida, sino nunca lo ha sido. Y lo que hace nuestro querido amigo Damaso Jiménez tampoco. Es decir, que usted está en presencia de dos periodistas de alta factura y de alta credibilidad. Hoy seguimos con el tema de Venezuela. Venezuela sigue viviendo momentos difíciles y no sabemos cómo salir de ellos. Hay fórmulas, propuestas y buena intención en algunos. En otros solamente hay un interés, tal vez malvado, de seguir manteniendo a Venezuela en un estado verdaderamente oprobioso. Sin embargo, se han hecho esfuerzos, de verdad, esfuerzos denodados de todo tipo, pero lamentablemente cuando las cosas parecieran encarrilarse, entonces alguien le da un golpe a la mesa y termina con las esperanzas de muchos. Bueno, los cubanos trataron 62 años para salir a la calle. Se fue el son y llegó el reggaetón. Pero el comandante no estaba para hacerlos callar. Ahora, esperemos a ver qué nos dice Darwin Chávez de lo que pasa en Venezuela y cómo ve la situación. Bueno, yo veo la situación de forma más compleja de lo que ya estaba. Si ya era difícil sentar a oposición y oficialismo en una mesa de negociación, y era más difícil aún que llegaran a acuerdos ambos cediendo en sus pretensiones, sobre todo el oficialismo que tiene unas aspiraciones muy elevadas. Ahora, a raíz de lo ocurrido el pasado lunes, 12 de julio, las cosas se complican mucho más. Todo indica que el gobierno le dio una patada a la mesa, que no está dispuesto a sentarse a negociar y que sencillamente se radicaliza de nuevo en una nueva arremetida contra la oposición. La información que tengo es que desde el mismo lunes la comunidad internacional está moviéndose, incluyendo los aliados confiables, sobre todo Rusia, para tratar de retomar el camino de la negociación. ¿Por qué ocurrió o por qué el gobierno le da una patada a la mesa? Es la gran pregunta que muchos nos hacemos, porque todo indicaba que iban las cosas por buen camino. Hay dos versiones hasta ahora. La primera, que tiene que ver con el tema cubano. El tema cubano busca, el gobierno cubano busca a través de enturbiar las negociaciones con Venezuela, tratar de evitar lo que está ocurriendo dentro de la isla, que el movimiento de libertad sea controlado. ¿Y cómo va a ser controlado? Sencillamente porque detrás del movimiento de libertad está el exilio cubano, que tiene muchísimo dinero y capacidad de organización, y los cubanos lo que buscan es tratar de calmar las cosas internamente para retomar el tema de la negociación. Hay otra versión que indica que ya que el régimen no quiere negociar, que sencillamente va a seguir como está, que no hay negociación, que no hay acuerdo, que no habrá condiciones electorales, que ya se acordaron con los alacranes para adjudicarle a los alacranes una gobernación y unas cuantas alcaldías para que dar esa sensación de supuesta legitimidad. Pero hay una tercera versión, disculpe, y es que indica que sencillamente es una jugada para sacar del juego a Leopoldo López y a Juan Guaidó. ¿Por qué a Leopoldo? Porque aparentemente Leopoldo López estaba intentando sabotear las negociaciones, ya que es bien conocido que el interés de Voluntad Popular o del cogollo que domina Voluntad Popular es continuar con el gobierno interino y que no haya una salida electoral. Eso es contradictorio porque fíjense cómo Daniel Ceballos, que es un dirigente que no es cualquier dirigente de Voluntad Popular, se lanzó a la gobernación del Táchira. ¿Y por qué digo que no es cualquier dirigente? Porque es un hombre de mucha confianza de Leopoldo López. Incluso anoche un ex dirigente de Voluntad Popular me decía, mira, si hay un hombre en quien confía realmente Leopoldo López en Voluntad Popular es Daniel Ceballos,
no es Graterón, no es Lester Toledo, no es Freddy Guevara, es Daniel Ceballos. Y él se lanzó ya oficialmente a la gobernación del Táchira. Quiero concluir con esto. Por ahora, en este momento que estamos grabando este programa, no hay suficiente claridad en torno a las verdaderas razones que tuvo el régimen para patear y si eso es temporal o ya va a ser una decisión permanente y que pueda ocurrir en los próximos días. Dámaso. Bueno, fíjate, yo en esta oportunidad quisiera de alguna u otra forma manifestar que ese ataque desmedido que han tenido personas venezolanas que de una u otra forma no confían y no creen en la palabra dada por el gobierno y que en muchos casos ha sido atacada. Les han dicho que son personas negativas, que están fuera de foco en cuanto a lo que está ocurriendo en el país. Hoy, sencillamente, tengo que decir que han manifestado tener toda la razón. ¿Por qué? Porque negociar. Yo sé que hay que negociar, que hay que buscarle la salida política, pero no es negociando con unos criminales como son esta banda armada que maneja el país a sus anchas, como es el castrismo que se ha implementado en Venezuela. El caso de Apure, siempre ellos tienen un escándalo en la mano. El caso de la Cota 905, ellos siempre tienen otra carta bajo la mano que sacar. Y la situación de Cuba, la gente cree que es una situación de Maduro. No es Maduro. La situación de Cuba nos toca, nos pega, porque justamente es el mismo régimen que está gobernando Venezuela la situación que se está viviendo justamente allá en Cuba. Cuba entró en los titulares de esta semana con miles de cubanos protestando en las calles en algunas provincias importantes. Ya llegó a La Habana, ¿no? Algunos señalan, me da pena cómo algunos medios han interpretado esto, señalando que es un asunto de las medicinas, que es un asunto porque de repente, bueno, las mismas situaciones que están pasando los venezolanos, ¿no? No, esta es una situación ya de libertad, ya se perdió todo, ya son prácticamente zombies que salen descalzos porque ya no aguantan más y que sencillamente es un asunto de vida o muerte, ¿no? Como ellos lo han planteado todo el tiempo. O es el socialismo o es la muerte lo que tiene. Entonces, bueno, es una situación donde yo creo que no es Maduro, es sencillamente el castrismo que maneja varios países en Latinoamérica y que sencillamente al ellos encontrar esta situación de protesta, pues de alguna manera llama la atención cerrando las posibles negociaciones en Venezuela y ordenando la detención de varias personas que inclusive participan en esas negociaciones, como Freddy Guevara, que ha sido un activo importantísimo dentro de estas negociaciones de parte de la oposición. Así que, bueno, mira, es una situación que está cerrada, pero venía cerrada desde hace mucho tiempo, Darwin, porque la verdad que por más que uno esté buscando la fórmula política para salir de este atolladero, yo creo que verdaderamente estamos viviendo una situación en la cual no queda duda que con este tipo de especímenes no se puede negociar. Creo que como conclusión que las democracias en este momento viven, bueno, desde hace años, un gran colapso ante una falla de origen, porque la democracia no ha previsto esta situación de globalización y de fuerzas malignas, ¿no? Por un lado, carecen de una normativa para impedir su autodestrucción ante la incursión pues, de este tipo de grupos radicales, violentos, comunistas, ¿no? Y por otro lado, no posee una fuerza internacional que sirva, que no sea la ONU, con una Bachelet a la cabeza que trabaja para ellos, que sirva para responder e impedir la continuidad de este tipo de dictaduras feroces que someten a sus ciudadanos a la esclavitud y la represión. Caso Cuba, caso Venezuela, que es un caso gemelo, es un caso morocho, es el mismo caso, es la misma dictadura. Si David no tiene alguna otra cosita que añadir, yo diría... No va a decir nada sobre esto.
No, yo diría lo siguiente, yo quiero agregar política... una idea solamente, y disculpe, profe. A mí me preocupa, yo respeto mucho a quienes piensan que no se puede negociar con criminales, y en parte coincido con eso. Pero yo sencillamente veo la realidad. Si no es una negociación, ¿cuál es la salida a la Por eso que está cerrado, porque no hay una respuesta. No hay una respuesta a esto. No va a haber levantamiento popular. No va a haber una acción de la Fuerza Armada. Por eso se llama colapso. ¿Cuál es la solución? Y eso se lo quiero yo preguntar, no a Dámaso, a los radicales que hablan de que esa no es la solución. Adelante. Por eso estoy diciendo, disculpe un inciso, por eso estoy diciendo que las democracias en este momento llegaron a un gran colapso porque hay una falla de origen. No hay lugar, no hay manera de resolver una situación como esta. Y esta es la muerte de la democracia también, la muerte de muchas democracias en este momento. Yo diría que algunos analistas y conocedores de la política han señalado que la política es el arte de lo imposible. Y yo diría más bien que es el arte de lo invisible. Porque hay cosas que uno no ve, porque no puede verlas, porque independientemente de lo que leamos o la información de la que dispongamos, siempre nosotros terminamos construyendo nuestra propia realidad. Y la realidad es la que es, no la que nosotros creemos que es. Y si construimos una realidad, entonces las respuestas que damos son dentro de esa realidad y no dentro de la que debe ser. Y en Venezuela, la oposición nunca ha tenido claridad de qué tipo de régimen era y es el gobierno de Maduro y antes el de Chávez, y no ha conseguido la manera de enfrentarlos. Ahora, la única manera de lograr que dos actores principales se sienten a una mesa a negociar es que alguien necesite algo del otro. Nadie negocia si no necesita algo del otro. Entonces, pasemos por allí. El gobierno, ¿qué necesita el gobierno de la oposición? Las sanciones son, perjudican al país de una manera, pero las sanciones son, digamos, de tipo individual, y la economía venezolana ya venía palo abajo independientemente de las sanciones o no sanciones. Y ellos se han sostenido, han logrado sostenerse, montaron una arquitectura financiera para lograr poder vender petróleo y vender algunos minerales, en fin, para sostenerse, y se ha sostenido. Ellos están en una situación de confort, asediados, pero en una situación de confort. La oposición que tiene, la oposición que da, la oposición único que puede dar es el apoyo internacional. No tiene nada. Una oposición dividida, una oposición sin propósito, una oposición sin planes. Es decir, la que está en Venezuela, no la que está afuera, la que está afuera, mucho menos, pero la que está en Venezuela no tiene nada que ofrecer. Lo único que pudiera facilitar, que obligara al régimen de Maduro, es que el régimen de Maduro vivió un momento difícil en estos días pasados con el asunto de la delincuencia. En ningún país de esos países comunistas hay delitos, sí los hay, pero los castigan muy fuerte. Por ejemplo, los chinos que están marcando no la propuesta ideológica, sino una propuesta económica que, a diferencia de la Unión Soviética, se mueve de otra manera, no le interesa la delincuencia como aliado. Y eso pudiera ser un factor importante en las decisiones del gobierno venezolano. Tampoco a los rusos y probablemente a unos otros aliados que tengan en él. La delincuencia no es muy bien vista y el gobierno de Maduro está muy cercano a eso. Pues bien, yo lo que pienso es que hay que seguir insistiendo independientemente de todas estas cosas, porque a mí me da la impresión de que el gobierno le está enviando un mensaje a alguien que los está obligando a conversar. Y ahí está la bravuconería. Alguien nos está obligando a que tenga que sentarse en la mesa y ellos quieren hacer todo lo posible por no permitirlo. Las persecuciones. Fíjense que fue tan rápida sin elaboración la propuesta Rodríguez, que cometió un error garrafal. Incluso el propio Diosdado Cabello actuó de manera tonta porque dijo que las manifestaciones en La Habana eran producto de la alegría y la euforia de los cubanos por el fútbol. Eso lo que demuestra es que ahí no hay conciencia cierta de que ellos se van a quedar. Lo que sí hay es que mucho temor, y el temor no se lo tienen por ahora a las fuerzas de oposición, sino se lo tienen a los aliados que los están obligando a sentarse en la mesa. Ellos esperan una radicalización de la oposición, y eso que Dámaso decía,
que la oposición diga nosotros no queremos conversar con un gobierno asesino y criminal. Este es el momento en que hay que ponerlo contra las cuerdas. ¿Sí? Nosotros incluso con esas condiciones y con la detención de Freddy, no me acuerdo el apellido ahora. Guevara. Aún así nosotros vamos a seguir insistiendo en que tenemos que conversar porque el problema son los venezolanos y no el gobierno. Eso es una política de alcance, independientemente de que por debajo, por eso que llamo yo lo invisible, no se maneja. Ahora, fíjense lo siguiente, eso que decía Darwin de Ceballos. Ceballos estuvo preso con Leopoldo López en Ramo Verde. Yo tuve oportunidad de conversar con él, estando en Ramo Verde, teníamos comunicación por teléfono, él, Antonio Ledesma y Leopoldo López. López es un político, López está jugando sus cartas. Lo que pasa es que López está mal, López está golpeado, no es el López de antes, la respuesta que le dio a Capriles no es una respuesta de un hombre en sus cabales, su papel en Washington no fue protagónico, pero ayer me enteré que Lester Toledo había manifestado que a él le habían propuesto quitarle la persecución que tiene para que se lanzara candidato a gobernador. Pero fíjense la cosa, los partidos del G4 que llaman no han tomado decisión, pero en el interior del país se están hundiendo todos hacia las elecciones. Unas elecciones que si se logra una unidad más o menos importante de factores de los que tienen más fuerza, pudieran poner al gobierno en una situación delicada. El gobierno se ha dado cuenta que esas elecciones las pierde y necesita dividir la oposición. Por eso es que yo digo que hay que tener cabeza fresca en este momento. Yo creo que estamos ya también finalizando, ¿verdad? No sé qué dice Darwin. Yo creo que nos quedan como unos 5 minutos. Bueno, bien, vamos a ir cerrando. Pero se puede cerrar. Yo quiero dejar un minuto, una cosa de un minuto, fíjense. A la oposición no tiene nada que le interese al régimen. ¿Qué le interesa al régimen? No solamente hay que ver lo que le interesa al régimen, es un tablero bastante complejo. Al régimen, por supuesto, le interesa aliviar las sanciones. No tanto las sanciones al país, las sanciones personales, porque ellos han aprendido a más o menos maniobrar en el marco de las restricciones por el petróleo, las exportaciones de minerales, en fin. Pero las personales les preocupan muchísimo porque hay demasiado dinero en juego, hay libertad, la libertad de ellos y de su entorno en juego. Pero también hay que ver lo que le interesa a Rusia, a Cuba y a China. Aquí se trata de un complejo entramado de intereses. A Rusia le interesa recuperar las relaciones, más o menos estabilizar las relaciones con Estados Unidos. Le conviene que Estados Unidos no que reconozca la anexión de Crimea, sino por lo menos que la deje tal como está. Pero además le interesa de que Estados Unidos desbloquee la construcción del gasoducto Nord Stream 2 en Europa, que va a permitir multiplicar las exportaciones de gas ruso a Europa. ¿Qué le interesa a Cuba? Que es quizás el más afectado de todo. La economía cubana está en el suelo, necesita las remesas, necesita vuelos, necesita cruceros de Estados Unidos, necesita revitalizar el turismo y además inversiones en Estados Unidos. ¿Qué le interesa a China? Recuperar un poco la normalidad en las relaciones comerciales luego de los años tan tumultuosos con Donald Trump. Entonces, aquí es un juego de intereses que no solamente es lo que le interesa al régimen, sino también a sus aliados confiables, y en ninguno de esos casos la oposición tiene cómo resolver. Aquí es importante la participación de la comunidad internacional y en los próximos días pudieran verse resultados de esa presión de esa comunidad internacional. Dámaso. Bueno, por último yo lo que quisiera decir es que el panorama, a pesar del uso excesivo de la fuerza por parte del régimen, de esta dictadura, todo indica que esos criminales están prácticamente contra la pared, en el sentido que es la manifestación de desespero lo que ha hecho que estén jugando alocadamente, pues, declarando disparates, ¿no? Es una situación peligrosa. En este momento, por lo menos, ya hay un cambio en el CNE. Habría que quitarle un alfil importantísimo, como es la justicia, ¿no? Porque ellos están usando el manejo de la justicia para su uso criminal. Y eso es un daño muy fuerte que se le está haciendo al país, se le ha estado haciendo al país. Creo que de alguna u otra manera todo el mundo tiene las esperanzas puestas en la Corte Penal Internacional, un organismo muchísimo más fuerte que
que la situación interna, pero creo que hay que negociar justamente ese tema de la justicia, del manejo de la justicia, de la administración de la justicia para los fines criminales de este cartel y obligarlos de alguna u otra manera a por lo menos sentarse en una mesa. Son criminales, pero hay que sentarse en una mesa para poner los puntos sobre los puntos determinantes a fin de buscar una salida de la cual muchos ya no creemos, ¿no? Porque por la manera como se están llevando a cabo este episodio. Pero bueno, que de alguna u otra manera pues esperamos que exista una luz. Bueno, amigos, con esto último que acaba de añadir Damaso Jiménez, vamos a dar por concluida esta sesión, esta emisión de Norte a Sur. Y bueno, esperemos que las cosas mejoren en Venezuela. Un saludo a todos, a ustedes dos, y por supuesto a toda la audiencia que semanalmente nos sigue y que nos llaman, nos dicen preocupados porque qué ha pasado con las opiniones de Damaso y Darwin Chávez de Norte a Sur. Pues todo por ahora, amigos. Nos vemos próximamente.